Niño soldado. Capítulo 47. Naruto se sorprendió cuando Talón simplemente aterrizó en su departamento sin intentar atacarlo activamente. Toma tu kit y ve a la Torre Hokage ahora. Luego se fue a toda velocidad. Naruto sintió una punzada de sentir que algo más debería haber sucedido antes de agarrar todo su equipo y comenzó a moverse. Los tejados se desdibujaron debajo de él y pudo ver otras figuras moviéndose rápidamente hacia la torre también. Una de las figuras casi saltó directamente a él. Darkie-kun. Anko-chan. Siguieron moviéndose. Tenemos que hablar más. En serio. No podía decir mucho sobre eso, la torre se acercaba rápidamente. Golpearon las paredes y siguieron corriendo verticalmente antes de unirse por la ventana. Naruto aterrizó primero, la capa azotando a su alrededor mientras lo hacía. Anko aterrizó detrás de él, la gabardina también volando debido a la velocidad del paso. Al mismo tiempo levantaron la vista hacia la habitación en general. Super Sexy Anko-chan y de Misterio Usanand Darkie-kun listos para salvar el día. Una pancarta descendió detrás de ellos mientras ella gritaba a toda la habitación. Todos no callaron y los miraron. Tsunade parecía medio divertida y mitad como si estuviera a punto de matarlos a los dos. Luego estaba Shizune, que tenía la cabeza enterrada en una de sus manos mientras balanceaba casi una docena de documentos y carpetas en la otra mano. Dirigiendo su mirada más allá de la habitación, vio a más ocupantes. Había 3 shinobi que nunca había visto antes, todos los cuales miraban entre divertidos y confundidos. Estaba Hare y Pig, el último de los cuales temblaba un poco de alegría reprimida. Luego estaba la mayoría del equipo 8. La boca de Kiba estaba abierta, los ojos de Hinata estaban más abiertos de lo que había visto y Shino parecía completamente impasible. No había señal de su sensei. ¿Dónde está Kurenai sensei? El silencio lo saludó. Había una tos desde el escritorio a su derecha. Se giró para ver a Tsunade gentilmente romperle los nudillos. El sonido parecía el eco ominoso alrededor de la oficina. Sintió la necesidad de volver a zambullirse por la ventana. Naruto. Por favor dime que no estabas en esto. Yo no estaba. La mirada de Tsunade se volvió como el haz de un faro y descansó directamente sobre Anko, que se encogió de hombros. Vale la pena. Ella le devolvió la mirada a Tsunade y Naruto estaba seguro de que la temperatura en la habitación comenzaba a aumentar a medida que la mirada continuaba. Finalmente, Tsunade rompió la mirada con un ruido despectivo. Si esto no fuera urgente, habría hecho que Naruto te disparara. De todos modos, probablemente te estés preguntando por qué los he convocado a todos. Confetti disparó desde los cañones que Anko había colocado con la pancarta. Tsunade hizo todo lo posible para no romper algo. Ella falló y el bolígrafo que había estado sosteniendo se encontró en varias piezas rotas debido a que los músculos de su puño se apretaron. Esperó hasta que los últimos trozos de papel picado cayeron al suelo. En mi defensa, estaban destinados a estallar cuando entramos. Tsunade aplastó los pedazos restantes de la pluma en su mano hasta convertirla en polvo que dejó caer entre sus dedos distraídamente. La bestia de 3 colas se está reformando. Espero que al enviar un equipo de shinobi normal en una serie de misiones de patrulla aparentemente no relacionadas, no atraigamos la atención de ninguna de las otras naciones sobre el evento. Por lo tanto, hay 3 equipos que valen la pena. El equipo 8 saldrá primero. Son conocidos como un equipo de rastreo y tienen un excelente historial de patrulla fronteriza. Esto los hará completamente desapercibidos por otras fuerzas en el área. Luego, un equipo de sellado, indicó el shinobi al lado de Shizune, partirá al mismo tiempo que un Anbu y un equipo de combate. Indicó el escuadrón de Talón. Todos los equipos convergerán cerca, pero no se encontrarán. Cuando el evento comience por completo, el equipo 8 vigilará, el equipo Anbu realizará tareas de combate para detener a los enemigos y el equipo de sellado hará lo que su nombre sugiere. La liebre actuará como médico del escuadrón en combate. ¿Está claro? El equipo 8 no debe participar en combate a menos que sea completamente necesario. Esa llamada pertenecerá a Talón. Hubo un coro de asentimientos alrededor de la habitación. Ahora Naruto, tu pregunta. Kurenai está de baja por enfermedad y no está disponible para tareas. Por lo tanto, estarás al frente del equipo 8. Sí, existe la posibilidad de que el Akatsuki pueda aparecer, en cuyo caso espero que no te involucres a menos que absolutamente necesario. Siento que te has recuperado lo suficiente como para comenzar a asumir misiones de nuevo. Bienvenido de nuevo al servicio activo. Enviarme a mí parece imprudente, Hokage-sama. Enfréntalo. Estás liderando un equipo de reconocimiento ahora.
Eso fue ciertamente una sorpresa. Miró a su equipo para ver a Kiba y Hinata sonriendo, y Shino incluso asintió. También Anko, estás unido al equipo Ambu. Sí, tienes tu elección de animal. Oh. ¿Qué tal? Talón entró por la ventana. Gatito. Agachó el golpe de Anko y luego recogió las serpientes que se alzaban para atacar. Oh, no seas así. Anko dio un resoplido cuando Tsunade tosió una vez más. Creo que Kitten lo hará bien. Kitten. Si no hay más preguntas, equipo 8, muévete. Naruto se unió a su equipo, aceptando una palmada en la espalda de Kiba. Fue una palmada dura, más un golpe sólido que cualquier otra cosa. Pronto salieron de las puertas de la ciudad y se adentraron en los bosques, hacia el este. El trío Akatsuki se movió lentamente a través de los bosques que cubrían los confines de Konoha. Rodeando el norte de la ciudad y moviéndose a su alrededor hacia el lugar que Setsu le había indicado. Itachi caminó por delante de los hermanos Zombie, que habían logrado entrar en una discusión masiva por tercera vez. Llámame puntadas, o haz otro juego de palabras al respecto nuevamente y te quitaré la cabeza y la colocaré en una pica para que Hashin vea lo débil que eres. Hashin-sama nunca me abandonará. Has improvisado cosas viejas. Sus promesas de vida eterna son las que me llevan a seguir adelante en su santo servicio. El hombre más grande atrapó a Idan por la garganta. La última vez fue la sangre de tus enemigos. El tiempo anterior a eso, el sonido de la carne sangrando. Cambia de opinión otra vez y me quito una extremidad. El hombre más pequeño se escapó de su abrazo. Vete a la mierda. Parece que a Itachi le molestan tus constantes amenazas. ¿A quién llamas SH? Itachi miró a su alrededor lentamente. Cállate. Los dos hermanos Zombie lo miraron por un momento antes de quedarse en silencio y continuar su marcha. Por extraño que parezca, Itachi se perdió la camaradería fácil que Kisame le ofreció. Cómo estos dos progresaron fue un misterio para él. Sí, Idan no podía morir, y Kakuzu podría recomponerlo fácilmente si lo hacía, pero eso no mejoró las cosas. Ociosamente se preguntó si Naruto aparecería en esta misión. El Hokage sería tonto si lo enviaba a una misión así, pero, de nuevo, necesitaba que el resto de los Akatsuki supieran quién era. Tenía que mantener un equilibrio que funcionara a su favor. Aún así, se preguntó si podía confiar en Tobi, quienquiera que fuera. El hombre era lo único que podía arruinar sus planes en este juego. Se sintió divertido de que esto fuera como un extraño y complejo juego de shogi. Excepto que no estaba jugando para ganar. Estaba jugando para asegurarse de que nadie ganara porque no podía. La discusión detrás de él, calmada por un breve tiempo, estalló una vez más y decidió ignorarla. Idan no iba a morir, y Kakuzu era demasiado fuerte para que Idan hiciera algo al respecto. No era como si alguien fuera a morir ahora si fueran ellos. La idea de su traición inmanente a su organización lo llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Había sido un momento interesante, manteniendo a Akatsuki lejos de Konoha y saboteando una misión allí. Sabía que los objetivos de Pain no eran los mejores para el mundo, pero se había ido con ellos. Tal vez simplemente amaba el peligro de todo. Aún así, sintió un hormigueo y se permitió una pequeña sonrisa mientras caminaba. Al menos por un breve momento. Se preguntó qué ocurriría en su futuro cercano y se encontró agradablemente distraído de cualquier enojo por Sasuke. El sol de la mañana dominó un cielo azul que tenía el mínimo de nubes sobre él. El agua brillaba en el agua apenas ondulante del lago al que habían sido dirigidos, creando una vista digna de un gran pintor. Naruto una vez más miró maravillado la vista ante él. No era la luz perfecta del agua, o el suave canto de los pájaros y los peces ocasionales que saltaban del agua. La gran masa de agua que se une y fluye bajo su propio poder. Las hebras de chakra se movían como olas bajo el agua, corrientes repentinas y flujos que hicieron lo que deseaban. Los peces que no habían conocido otra cosa que la paz de repente encontraron su mundo en un lugar sorprendentemente diferente, como lo era toda la vida en el lago. No estaban necesariamente saltando tanto como arrojados hacia arriba por repentinos vórtices de agua que no rompieron la superficie. Esta vez hubo una diferencia. Esta vez había alguien allí viendo lo que vio. Él no era el único que lo miraba. Echó un rápido vistazo a Hinata para verla embelesada por la misma vista también. Kiba los miraba a ambos de una manera divertida. ¿Qué tiene de emocionante el lago? No puedo ver nada. Naruto rompió su mirada, estaba destinado a estar a cargo de lo que estaba sucediendo, y eso significaba que no podía distraerse. El chakra de la bestia de cola se está uniendo lentamente en el lago. Lo hace al azar, pero los hilos serían la descripción más efectiva.
Los hilos se balancean en el lago como si estuvieran siguiendo algún tipo de ritmo y baile, y crecer lentamente más fuerte con el tiempo. Sospecho que si se observara el tiempo suficiente para que se puedan ver las características de la bestia reformadora, como ver cómo se forma. Kiba parecía molesto. Estúpidos afortunados con Sub-Byakugan. ¿Alguno de los que van de repuesto en tu clan Hinata? Naruto pudo decir por el tono de voz que no era un comentario serio. Se las arregló para adquirir la habilidad mientras escuchaba las conversaciones que el equipo 8 tenía entre sí. Ciertamente eran diferentes a los del equipo Anbu, que parecía interesado principalmente en el tamaño de las glándulas mamarias femeninas. El equipo 8 discutió sobre animales, flores y plantas cuando Hinata se salió con la suya, y habló en general sobre Konoha. Naruto había decidido simplemente escuchar sus conversaciones, vigilando cuidadosamente. El equipo también era muy bueno para conocer su entorno, su reputación merecida. Aún así, permanecer en el lago invitaría a una emboscada, y como equipo de exploración que no podía permitirse. Idealmente, no serían vistos en absoluto. Tomamos una ruta de patrulla alrededor del lago a una distancia de aproximadamente 2 millas. Luego nos acercamos a intervalos irregulares para verificar el lago y ver si podemos detectar cualquier presencia. No participé en la detección. Ahí salieron una vez más. El bosque que rodeaba el lago era bastante espeso, con claros ocasionales. Ciertamente, él querría mantenerse alejado de aquellos para el combate contra Shinobi de rango S, mientras más distracciones y cobertura tuviera, mejor. Por el momento, esta misión era lo suficientemente pacífica. Los Akatsuki estaban ausentes, y él patrullaba un área pacífica con algo para mirar que era interesante. Se preguntó cómo sería cuando la bestia se reformara. Ciertamente, tendría una sensación aplastante y opresiva similar, lo que hizo que el aire fuera pesado y la respiración más difícil. Sería grande y amenazante también. ¿Tendría que ir tan lejos como lo había hecho la vez anterior? Ojalá no. Eso había sido difícil y complicado de lograr, sin mencionar que requería una explicación excesiva. Ciertamente, los equipos Anbu lo sabían, al igual que Anko y Shino. Pero Hinata y Kiba darían la bienvenida a la noticia. Decidió usar una de sus ventajas como líder del equipo y abrió un canal solo para los auriculares de Shino. Shino. Naruto, ¿está todo bien? Shino tuvo el buen sentido de alejarse un poco del resto del equipo ya extendido. Hinata tenía el frente, Naruto el trasero y Kiba y Shino se movieron en una formación de diamantes sueltos entre los dos. Sí. Deseo hacer una pregunta. ¿Cómo sospechas que Hinata-san y Kiba-san reaccionarían ante la noticia de mi condición de Jinchuriki? Hubo silencio por un momento mientras Shino consideraba la pregunta. Aunque estoy seguro de que Hinata-san lo aceptaría, sospecho que Kiba sería un poco más cauteloso al respecto y se volvería un poco más distante. No porque sea cruel, sino porque no sabría cómo reaccionar. Además, no lo haría. Recomiendo hacerlo en esta misión, ya que conduciría a una tensión innecesaria. Gracias por tu consejo, Shino. Volvió a cortar el canal al grupo y vio a Shino volver a una posición un poco más cercana. Era bueno tener una segunda opinión sobre cosas como reacciones personales, incluso si sospechaba que Shino no era el mejor en realizarlas, a juzgar por su clan. Sintió que Kiba era extrañamente el mayor misterio del equipo para sí mismo. Obviamente, él era una persona que se sentía cómoda con los perros, su Ninke Nakamaru era extremadamente útil en las misiones. Su nariz era lo suficientemente afilada como para detectar dónde estaba Naruto, lo que Naruto encontró impresionante. Aún así, a pesar de su apertura, Naruto apenas lo conocía. Casi sintió que debería, después de haberle disparado en el hombro unos años antes. Aún así, se llevaba bastante bien con él, era solo que no había conexión. Comprobó que el Kusurigama estaba en su lugar junto con su espada tanto. Sabía que su ojo también funcionaba, dos recordatorios muy reales de su parentesco. Pensó en otros que consideraba cercanos a él. Ciertamente, sus concursos con Talón, incluso si fueron completamente iniciados por el Capitán Anbu, eran algo que podía contar. Su lucha contra One Tails con Anko era otra cosa que podía contar. Él consideró a los demás. Ciertamente no había una conexión lo suficientemente profunda con Kurenai o cualquiera de los otros Jonin Sensei para realmente contarlos. Shizune. Ella lo había tratado personalmente en 2 ocasiones, pero eso era todo profesional. Tsunade también, la relación era de un Hokage y uno de sus soldados. Danzo. Su antiguo señor había contado en una etapa. Fue la primera figura de autoridad que Naruto había conocido, la primera figura real que lo ordenó.
Lo primero que le había importado, incluso si había estado demasiado embotado para verlo. Vaca sintió una sacudida de ira porque no había descubierto el nombre del niño. Incluso oír a los archivos no había dado nada, su archivo tenía una nota de Tsunade que le decía que se ganara el derecho de saberlo primero. Eso había sido agravante. Sintió que la picazón ardiente en su costado le daba otra punzada horrible. Sin embargo, no había nada que compartiera con Vaca. El chico había sido su primer amigo porque había algo tan familiar sobre él, tan fácil. Había sido el primero en querer acercarse a él. El primero en leer sus informes y quiere más. Sí, no había una gran cosa allí. Sin embargo, el niño contaba profundamente, más profundamente que muchos de los otros. De hecho, todos los demás, aunque Hinata se sentía cercana. Se dio cuenta de que había demasiados factores por una vez. Tantas pequeñas cosas, no había forma de que pudieras ponerle un valor numérico. Había algunas cosas que no podía explicar que lo preocupaban. Había tratado de clasificar numéricamente sus amistades antes, pero había pospuesto la tarea debido a resultados contradictorios. No importa cómo lo intentó, sus resultados se sintieron mal. El método y el funcionamiento fueron correctos, sin embargo, sintió que necesitaba agregar valores para sesgar un poco sus resultados para ser correcto. Refinaría su método, pero no pudo hacerlo correctamente. Era como si estuviera disparando a un objetivo que se movió en el instante en que disparó. Fue frustrante, pero interesante de una vez. Volvió a enfocarse desde su introspección hacia el presente mientras acercaba al equipo más cerca del lago una vez más, al ver su presencia completa moviéndose a la vista como la luna saliendo de detrás de una nube. Reflexionó sobre el concepto y decidió recordarlo. Se vería bien en su informe después de todo.